Buenas tardes, mi nombre es Sonia Cepeda. Vamos con el equipo a hacer la presentación de procedimiento tributario. Está Adriana Giraldo Torrijos, está Nuri Yadira Liberato y está Mariana Marcela Cepeda. Procedimiento tributario. Es el conjunto de actuaciones administrativas que el contribuyente responsable o declarante en general realiza personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la obligación tributaria sustancial. Igualmente, el conjunto de actuaciones que la administración tributaria cumple para que se realice dicha obligación. Principios fundamentales del procedimiento tributario. Entonces, tenemos primero la equidad, 2, eficiencia, 3, progresividad, 4, irretroactividad. Ciclo tributario. Tenemos primero el hecho generador, segundo el sujeto pasivo, tercero la obligación formal y cuarto la obligación sustancial. Obligaciones tributarias, formal y sustancial. Formal. Inscribirse en el RUT, presentar las declaraciones tributarias, suministro de información, conservar pruebas, recaudo y pago tributario. Estos son deberes y obligaciones formales del artículo 572. Y sustancial, pagar el impuesto y se desarrolla la típica prestación de dar. Sanciones. Tiene el micrófono silenciado, Mariana. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Cepeda. Ahora vamos a hablar de las sanciones. La sanción tributaria es la pena o multa que el legislador impone a quien, estando sometido a una obligación tributaria, la evade o la incumple. Una sanción no es obligatoria, por tanto tampoco puede ser parte de ninguna obligación, puesto que la sanción solo existirá en la medida en que el obligado incumpla. Es decir, la sanción se puede considerar voluntaria en la medida en que el contribuyente obligado decide, mediante el uso de su libre albedrío, no cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, existen 4 tipos de sanciones que son sanción por no declarar, sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones, sanción por corrección a las declaraciones y liquidación de aforo cuando el contribuyente es omiso en sus declaraciones. El artículo 640 del Estatuto Tributario nos habla sobre la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Este artículo contempla la disminución de las sanciones tributarias en aplicación de estos principios, la lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, siempre que se cumplan determinados requisitos. Es decir, cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante. Primero, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, en tanto cumpla los requisitos. Y segundo, la sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley, en tanto cumpla los requisitos. La reducción de las sanciones. Tenemos las liquidadas por el contribuyente y las liquidadas por la DIAN. En cuanto a las liquidadas por el contribuyente, están al 50%, es decir, que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no hubiere cometido la misma. Y segundo, siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. Y el 25% que dentro del año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y siempre que la administración tributaria no haya proferido pliego de cargo, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. Y las que son liquidadas por la DIAN, entonces al 50% tenemos que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma y esta hubiere
sancionado mediante acto administrativo en firme. Y segundo, que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Y al 25% que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma y ésta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme. Sanciones sobre las que no hay reducción. Tenemos entonces, primero, agentes de retención o responsables de IVA sancionados por beneficiarse fraudulentamente en los términos del artículo 640-1 del Estatuto Tributario. Sanción por inexactitud en los casos contemplados por los numerales 1, 2 y 3 del artículo 648 del Estatuto Tributario. En la sanción por no facturar, en la sanción por clausura de establecimiento de comercio por los numerales 1, 2, 3 del artículo 657 del Estatuto Tributario, la sanción a las administradoras y revisores fiscales, sanción por evasión pasiva, sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados al escribirse en el RUT, sanción por omitir ingresos o servir de instrumentos para la evasión, sanción por improcedencia de devoluciones o compensaciones relacionadas con la utilización de documentos falsos y mediante fraude, sanción relacionada con proveedores ficticios e insolventes, sanción a notarios por autorizar escrituras sin el pago de las retenciones en la fuente correspondientes y que autoricen escrituras por un valor inferior al 70% del valor del crédito otorgado por la entidad bancaria, según el artículo 278 del Estatuto Tributario, sanciones por errores de verificación en la recepción de declaraciones tributarias por parte de las entidades financieras o inconsistencias en la información, y sanciones a entidades financieras por remitir extemporáneamente información y documentación recibida de los contribuyentes. Adri, el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Giraldo. En el artículo 639 del Estatuto Tributario hablamos de la sanción mínima. El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o la entidad sometida a ella o la administradora de los impuestos, será siempre equivalente a la suma de 10 VTs. Recordemos que para este año la VT está en 35.607. El artículo 640, raya 1 del Estatuto Tributario nos habla de otras sanciones. El agente retenedor o los responsables del impuesto sobre las ventas que mediante fraude disminuyan el saldo a pagar por concepto de retenciones o impuestos o aumenten el saldo a favor de sus declaraciones tributarias en cuantías igual o superiores a 4.100 VTs, incurrirán en inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio, por término de 1 a 5 años, y tendrán una multa de 410 a 2.000 VT. En igual sanción ocurrirá quien, estando obligado a presentar la declaración por impuestos sobre las ventas o retención en la fuente, no lo hiciere valiéndose de los mismos medios. Si la utilización de documentos falsos o el empleo de maniobras fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas o se realizan en concurso con otros hechos punibles, se aplicará la pena prevista en el Código Penal. Cumplido el término de las sanciones, el infractor quedará nuevamente rehabilitado inmediatamente. El artículo 641 del Estatuto Tributario nos habla de la sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones tributarias. Entonces, todas las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias de forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto, sin exceder el 100% del impuesto o retención, antes de ser emplazado
por la DIAN. El artículo 642 nos habla también de la extemporaneidad en las presentaciones de las declaraciones con posterior al emplazamiento. Este es el otro escenario, donde el contribuyente responsable o agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterior al emplazamiento deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 10% del total del impuesto a cargo, sin exceder el 200% del impuesto o retención. Buenas tardes, mi nombre es Yadira Liberato. El artículo 643 del Estatuto Tributario habla sobre la sanción por no declarar. Está dirigida a los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias. En el caso de las declaraciones tributarias, la sanción será del 20% del total de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo no declarado o de los ingresos registrados en la última declaración. Para el impuesto sobre las ventas IVA, la sanción es del 10% del total de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo no declarado o de los ingresos registrados en la última declaración de ventas. Y en el caso de la declaración de retenciones, la sanción es del 10% del 100% de la última declaración de retenciones presentada. Artículo 644, sanción por corrección de las declaraciones. Deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior, cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento por parte de la DIAN. Será del 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior, si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento. Artículo 645, sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. Las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio que lo hicieran extemporáneamente o que corrigieren sus declaraciones después del vencimiento del plazo para declarar, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 0.5 de su patrimonio líquido. Por otro lado, si la declaración se presenta con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar o se corrige con posterioridad al emplazamiento, se duplicará este porcentaje. Artículo 646, sanción por corrección aritmética. La liquidación de corrección aritmética sobre la declaración tributaria y que resulte en un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según sea el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios que haya lugar. Por último, está el artículo 647, sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias datos falsos, equivocados o incompletos, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable. Se liquidará el 160% del mayor impuesto a cargo o del menor saldo a favor que resulte una vez depurada la declaración tributaria. Muchísimas gracias por la atención a todos. Gracias. Gracias.